Hoy vamos a tocar un tema, y es un tema que tiene a muchos, pero a muchas personas, en una incógnita desde hace mucho tiempo. Sé que muchos de ustedes, los que están viendo este video, han tenido la necesidad o han sentido la necesidad de buscar, de indagar acerca de lo que es la Trinidad de Dios. Doy gracias a Dios por haberme dado esta revelación, porque es un estudio que no aparece en las redes sociales, que no aparece en ningún otro documento, porque fue una enseñanza que el mismo Dios me la concedió. Y yo quiero aclararles el tema de la Trinidad en esta hora, porque sé que muchos de ustedes se están preguntando, pero si Dios es uno, si Dios es indivisible, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo logro entender el tema de la Trinidad? Y has buscado en YouTube, has buscado en diferentes plataformas para saciar esa necesidad de qué es la Trinidad, y siempre te has encontrado con lo mismo, que Dios es como el H2O, como el agua, que Dios es como el huevo, que es la cáscara, la yema, la clara. Hay muchos argumentos y muchas ideas que otros han tratado de interpretar el tema de la Trinidad, pero lo que hace es llevarte a confundirte un poco más o no entender bien el tema de la Trinidad. Por eso, el tema de hoy es la Trinidad de Dios. Mi nombre es Adonais Bedoya. Vamos a estudiar ese tema, vamos a desglosarlo de una manera impresionante, y por eso necesito que te quedes hasta el final del video para que logres comprender lo que es la Trinidad de Dios. Ahí donde tú estás, pídele a Dios que sea Él quien te hable conforme a tu necesidad y conforme al corazón, ¿verdad? Pídale a Dios ahí donde usted se encuentra y vamos a interpretar este tema. Y lo primero que yo te voy a decir es: Dios es un solo Dios. Ese es el tema central para explicarte la Trinidad. Y es que de ahí se derivan muchas religiones y muchas doctrinas que dicen que los trinitarios están perdidos porque según adoran a un Dios de 3 cabezas, se logra escuchar por ahí. Y los trinitarios dicen es que los pentecostales niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo y solamente creen en un Hijo, no creen en más nadie. Bueno, todo eso hoy quiero aclarárselos. Quiero que me entiendan, quiero que me comprendan qué es lo que Dios le quiere transmitir a cada uno de ustedes en esta hora. Vamos a enfocarnos, quiero que vayas al libro de Deuteronomios. En el libro de Deuteronomio 6, 4, 5, lo primero que se recalca al pueblo de Dios, lo primero que se le recalca es: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y desde ahí partimos diciendo que el Señor es uno, que el Señor es indivisible, que el Señor no está rodeado por 2 dioses más. No, eso es una mala interpretación que se le da al tema de la Trinidad. Y se le llama Trinidad, ese es el concepto que le ha dado la teología para darle una personalidad a Dios, una forma en que Dios se nos presenta, que se presenta a la humanidad. Entonces, para entrar en materia, vamos a ubicarnos. Yo quiero trasladarte al Antiguo Testamento, en donde estamos hablando del tabernáculo de Dios. Vamos a hablar de ese tabernáculo de Dios, porque ahí está el misterio de la Trinidad. Lo primero que vamos a encontrar es en Éxodo 25, cuando Dios le ordena a Moisés a que haga un tabernáculo.
un tabernáculo donde él iba a morar, iba a manifestarse a su pueblo por medio de un sacerdote. Pero cuando Dios le está diciendo eso a Moisés, encontramos en Hebreos 8:5 hasta el 7, que Dios le encomienda a Moisés y lo alerta, le dice: ojo, ten cuidado, mira bien lo que vas a hacer conforme a lo que yo te voy a mostrar. En Hebreos miramos de que lo que estaba Dios mostrándole, lo que Dios estaba diciéndole a Moisés, es que solamente iba a ser una sombra, una figura de lo celestial. Que solamente el tabernáculo de Dios en la tierra era para mostrar lo celestial, era para mostrar lo venidero, era para mostrar algo profético. Porque lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. La palabra de Dios registra de que el primer Adán solamente era sombra de un postrer Adán que había de venir. Y ese Adán era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era algo que Dios le quería mostrar al pueblo, algo de lo venidero. El primer Adán o el Antiguo Testamento en general era una sombra profética de un Nuevo Testamento que vendría más adelante. El primer Adán, que fue terrenal, solamente era la sombra y figura de lo celestial que vendría algún día. Y fue Jesucristo el postrer Adán que vino después. El primer hombre era de aquí de la tierra y el segundo hombre vendría del cielo. Así funciona lo espiritual, mis hermanos. Ahora, no nos salgamos del tema y empecemos a contemplar lo que es el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios era administrado por unos sacerdotes, los cuales tenían que llevar el sacrificio a aquel lugar. Tenían que llevar un corderito, tenían que sacrificar ese corderito. Y esa sangre del cordero, de ese cordero sin mancha y sin arruga, serviría para perdón del pueblo en aquel entonces. El tabernáculo se dividía de atrios, lugar santo y lugar santísimo. Me quiero profundizar en el lugar santísimo, porque era un lugar que estaba dividido por un velo, un gran velo, una gran cortina. Pero esa cortina era tan gruesa porque estaba hecha por muchas más cortinas. Era algo pesado para abrir y para el sacerdote entrar. El sacerdote tenía que traspasar aquel lugar y detrás de ese velo estaba la presencia de Dios, el Ruach HaKadosh, el Espíritu de Dios. Descendía sobre aquel lugar, en ese lugar santísimo, y de inmediatamente él llegaba y el sacerdote tenía que entrar amarrado, porque si ese sacerdote estaba en pecado, entonces moría en ese mismo lugar y nadie podía entrar a sacarlo, sino que tenían que alarlo por la soga, por esa cuerda con que él estaba amarrado. ¿Cómo sabían si él estaba vivo o estaba muerto? El sacerdote, las vestiduras de aquel sacerdote tenían unas campanitas que sonaban al momento en que la presencia de Dios invadía aquel sacerdote, aquel lugar santísimo. No resistía la presencia de Dios y era un temblor que hacía escuchar esas campanitas afuera. Ahora, lo más impresionante es que cuando el Espíritu Santo de Dios descendía, él tenía que oler esa sangre, aquella sangre de ese cordero. Y al oler esa sangre, él decía: ve y dile a mi pueblo que yo he perdonado sus pecados. Ve y dile a mi pueblo este mensaje, porque he recibido la sangre de ese cordero sin manchas delante de mí.
Ahora, lo más impresionante que están en los escritos extrabíblicos dice que los sacerdotes que estaban en la parte de afuera, cuando el espíritu del Ruach HaKadosh, cuando el espíritu de Dios descendía sobre ese lugar santísimo, los sacerdotes que estaban en el lugar santo miraban cómo esa cortina se movía de arriba hacia abajo, como si fuera el respiro de una persona. El espíritu de Dios descendía. Cuando ellos veían que esa cortina se movía y respiraba, entonces decían: el espíritu de Dios ha descendido. Pero lo único que podían ver los sacerdotes que estaban afuera era una gran cortina. Una gran cortina que estaba enfrente de ellos. Entonces, partiendo de esa historia, esto te va a servir para que tú entiendas lo que es la Trinidad de Dios. Lo único que podía ver el pueblo en aquel entonces, lo único que podían ver esos sacerdotes, era una cortina. Era un lugar santísimo, pero cubierto por una cortina. Y solamente quien entraba a ese lugar santísimo podía contemplar el espíritu del Dios viviente. El espíritu, el Ruach HaKadosh. Ahora nosotros nos vamos al Nuevo Testamento. Y es en donde empezamos a describir. Iniciamos en el Antiguo Testamento con Deuteronomio, donde dice Dios, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora en el Nuevo Testamento iniciamos con Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne. Mis hermanos, Dios estuvo con nosotros aquí en la tierra. Ahora, vamos a comenzar a entender entonces el papel de Jesucristo aquí en la tierra. En Marcos 15 nosotros encontramos a un Jesucristo, a un Jesús que destruye su cuerpo, que va a la muerte para darnos vida eterna. Pero lo más impresionante que nosotros podemos encontrar en esa historia es que Jesucristo, con la muerte de Jesucristo, ese gran velo por el cual impedía de que el pueblo fuera a la presencia de Dios, ese gran velo se rasgó en dos y el lugar santísimo quedó descubierto. En ese momento fue de gran asombro para aquellos sacerdotes y para aquellos que contemplaron aquel suceso tan aterrador, porque ellos pensaban que iban a salir fulminados, que iban a morir, porque el lugar santísimo quedó descubierto. Con la muerte de Jesucristo, aquel gran velo, con la destrucción de ese cuerpo, con la destrucción del cuerpo de Jesucristo, aquel gran velo se rasgó en dos. Lo más impresionante de todos estos, hermanos, es que en Hebreos 10:20 se comienza a tocar el tema de la cortina. Y podemos entender de que la cortina, la palabra de Dios, nos manifiesta de que se representa al cuerpo de Cristo. La cortina representa al cuerpo de Cristo. ¿De qué servía, mis hermanos, la cortina en el Antiguo Testamento? Solamente era aquello que impedía que la gloria de Dios se manifestara a todos los hombres. La cortina
Solamente era el medio por el cual el Espíritu Santo de Dios se manifestaba en el pueblo, y lo único que podía ver el pueblo era una cortina que impedía llegar al lugar santísimo. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento solo descendía detrás de esa cortina. Ahora miren lo impresionante que nos dice Hebreos 10:20, que Jesucristo, que el cuerpo de Cristo era la cortina. ¿Cómo así? Ahora entendemos de que solamente esa cortina, de que solamente Jesucristo era esa cortina, de que solamente lo que los sacerdotes podían ver de Dios era una cortina. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros podíamos ver de Dios era un Jesucristo. Era un Jesús que descendió a la tierra. Era un Dios que creó una imagen para que nosotros podamos contemplarlo a Él, para que nosotros pudiésemos verlo. Para eso Él se creó una imagen. Por eso es que en Juan, capítulo 14, verso 8, Jesucristo le responde de esta manera a Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo, Felipe, que he estado con ustedes, que he estado contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie podía ver más nada de Dios. Dios nos dio ese regalo. Dios nos dio esa imagen. Dios se hizo esa imagen para nosotros contemplar. Para nosotros contemplar la presencia de Dios. Por esa razón, Él se hizo esa imagen. Dios es espíritu. Dios es eterno. Nadie puede contemplar. Dice que no tiene ni principio ni tiene fin. Pero Él, para manifestarse a los hombres, hizo una imagen para Él. ¿De dónde sacamos eso? Colosenses 1:15 dice: porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es solamente la imagen del Dios invisible. En Juan 14:6 dice: el único camino al Padre soy yo. Así como el velo era el único camino al lugar santísimo, de esa misma manera yo soy el camino al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué Él habla de un padre y Él un hijo? Recuerden que en Juan, la palabra de Dios nos dice que para distinguir a un espíritu, al espíritu del anticristo, a un espíritu de Dios, debemos probar a los espíritus. Y una de las formas probándolo es que si aquel espíritu confiesa de que ese hombre, ese Jesucristo que vino, fue nacido de aquí de la tierra, fue nacido de una virgen, que vino en carne, si ese espíritu confiesa eso y que murió y resucitó, ese espíritu es de Dios. La palabra hijo hace referencia a un ser nacido aquí en la tierra, a un ser nacido aquí, a un hombre nacido en este lugar. Porque es necesario de que todos conozcan de que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino aquí a la tierra y se formó como un hijo de Dios. Suena contradictorio, mis hermanos. Por eso les dije, oren a Dios para que puedan comprender este texto, este tema.
Pero entonces muchas personas se preguntan, pero mira que aquí en este pasaje nos está diciendo de que él estaba siendo bautizado y en el cielo se escuchó una voz: este es mi Hijo amado. Y entonces, si este que estaba en la tierra era Dios, ¿quién estaba en el cielo? Escúchenme y entiendan esto. No podemos descartar las tres formas de Dios trabajar o de demostrar su poder. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y también es omnipresente. Cuando Él se manifestó a los hombres, Él creó esa imagen para sí, pero para manifestarse de esa manera, Él se humilló. La palabra de Dios dice que se humilló. No está diciendo que Dios dejó su omnisciencia, su omnipresencia. Él estaba en el cielo, pero también estaba aquí en la tierra mostrando un grado de humildad ante los hombres. En Filipenses nos dice que Él se humilló a sí mismo. Dice que no le importó el ser igual a Dios. Para manifestarse a los hombres debía ser como un hombre. Debería humillarse como un hombre. Dice, no le importó el ser igual a Dios y se humilló haciéndose un hombre. Y luego de ser un hombre, dice, se humilló a sí mismo. Porque el hombre también se humilla, también la hombría depende de nosotros. Dios se manifestó a los hombres de la manera más humilde que pueda ser. Pero en ningún momento dice que Dios dejó de ser el ser omnipresente, que si se estaba manifestando aquí a los hombres de una manera humilde, allá arriba no estaba Él. La forma en que Él se vino a manifestar fue de esa manera, mis hermanos. Por esa razón, nosotros podemos entender de que Dios es uno, de que uno es Dios, de que Jesucristo solamente fue el recipiente en donde vino Él a manifestarse a nosotros. Fue una imagen, fue un ejemplo de vida para nosotros llegar a la eternidad. Ahora, pregúntense una cosa, pregúntense algo. ¿Por qué María no lo conoció cuando resucitó? ¿Por qué los discípulos que estaban encerrados lo conocieron solamente porque Él entró con la puerta cerrada? ¿Por qué aún estando ahí adentro con esos discípulos, Tomás le dijo: si me dejas meter mi dedo en la palma de la mano, entonces te creeré? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocían? Es que Él no resucitó con la misma imagen que murió. Ahora, si usted sigue examinando el pasaje de esos 12 que estaban ahí, de esos discípulos que estaban ahí encerrados, habían 7 pescando y nuevamente se les apareció y tampoco lo conocieron. Los 2 que iban de camino a Emaús, hablaban con Él y no lo conocían, lo conocieron en la forma en que partió el pan. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo solamente es lo que está por dentro de ese ser. Porque Dios es quien estaba dentro de Jesús. El cuerpo de Jesucristo solamente era una imagen para mostrarse a los hombres. El cuerpo de Jesucristo solamente era una imagen para darse a conocer. ¿Sí están entendiendo? Él representaba el velo. Él es la imagen de un Dios invisible que nadie puede conocer, que nadie puede ver. Pero ¿y entonces quién es el Espíritu Santo? Sé que se deben de estar preguntando eso. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo de Dios es la actividad
de Dios presente en el hombre. Grabes eso. El Espíritu Santo de Dios es la actividad de Dios presente en el hombre. Es aquella gracia que fue revelada. Es aquella gracia que Dios nos dio. En Tito 2:11 dice: la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La cual trae salvación a todas las personas. ¿Dónde estaba esa gracia? Estaba oculta. Por eso la palabra de Dios dice: fue revelada. ¿Estaba oculta dónde? Estaba oculta detrás de un velo. Estaba oculta detrás de Jesucristo. Pero con la muerte de Jesucristo, todos recibimos el perdón. Por la muerte de aquel cordero, aquella sangre que fue derramada en aquella cruz. Esa sangre era la mejor sangre del cordero. Recuerden que yo les dije que el sacerdote debía entrar al lugar santísimo y dar como sacrificio un cordero, mostrar una sangre de un cordero sin mancha y sin arrugas para perdón de pecado del pueblo. Pero este cordero, la palabra de Dios dice que él es el cordero que fue inmolado. Por él nosotros somos salvos. Dios es todo. Dios no tiene principios, no tiene fin. Él es el alfa y el omega. Él es espíritu. Y Él se manifestó a los hombres por medio de Jesucristo. Hermano, la palabra de Dios dice: 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dicen: son 3 que hay allá. No. Fueron las 3 formas con las que Dios se relacionó con el hombre. Testimonio es un ser que tuvo relación, es aquello que tuvo relación con algo y puede dar testimonio de algo. Dios se relacionó con el hombre en la persona del Padre. Se relacionó con el hombre en la persona de Jesucristo. Se relacionó con el hombre con la persona del Espíritu Santo de Dios. Esa es la Trinidad. Pero la palabra de Dios dice: y se sentó a la diestra del Padre. Él está sentado a la derecha de Dios. Se está malinterpretando el texto. La palabra diestra o la palabra derecha quiere decir, en el idioma griego, en el idioma hebreo, la traducción original es poder. Jesucristo se sentó en el poder de Dios. Es lo que quiere decir esa frase. O sea que a Dios, la palabra dice que a Dios le agradó vivir en Cristo. Y en Cristo se encuentra toda la plenitud. En Cristo está todo. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es que el misterio está desde Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Jesucristo vino, dice: yo soy el principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La palabra diestra quiere decir poder de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador. Hermanos, espero que este tema de la Trinidad les haya quedado. Comenten, digan sus puntos de vista. Espero que esto les haya ayudado de una manera especial, de una manera impresionante. Y como les digo, este estudio me lo reveló Dios. No lo busqué en libros, no lo busqué en internet, no lo busqué en otros tipos. Solo escudriñando la palabra de Dios y pidiéndole a Él que me revelara este tema,
Y hoy se los comparto a ustedes. Bienaventurado aquel a quien este mensaje le llegue a su corazón. Definición de la Trinidad. Definición de la Trinidad. Padre, Dios Todopoderoso. Hijo, la imagen de un Dios invisible. Espíritu Santo es la actividad de Dios presente en mi vida y presente en tu vida. Aquella que estaba oculta y que fue revelada cuando el velo fue rasgado, cuando Jesucristo murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y este es el postrer Adán, aquel que se estaba esperando. El primer Adán solo era sombra y figura. En otro video voy a estar hablando de la sombra y figura y todos sus significados desde el principio. Dios les continúe bendiciendo. Síganme, suscríbase a este canal y no se pierda ninguno de estos videos. Bendiciones.